Ahora sí llegué. Ángela, hola Ángela, ¿cómo Hola estás? Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, disculpa la tardanza. No, no te preocupes, completamente entendible. No, 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 pero qué pena con ustedes. No, no te preocupes, todo lo contrario, igual, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que es bien difícil sacar en la agenda estos momentos para compartir, pero no sabes lo importante que es para nosotros, así que te lo agradezco muchísimo. No, además delicioso. Súper. Que- Jenicita, si quieres, no sé cómo arranquemos de una vez, por favor, porque sé que tenemos una agenda bien corta para ser respetuosos entonces con el tiempo. Nos dijeron, Brigitte, que tenías 45 minutos. Hasta las 6. Perfecto. Listo, perfecto. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Jenny, un gusto. Un gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar con el espacio. Muy buenas tardes. Soy Jenny Dana, directora de investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Para mí es un honor poder hoy presentar este webinar en el que participan dos invitadas de lujo. Precisamente quiero empezar agradeciéndoles por haber aceptado estar en este espacio, por compartir con todos nosotros, con nuestra comunidad. Doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, doctora Ángela Merchan, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Durante este espacio vamos a tratar distintas temáticas de gran relevancia para la ciencia. Vamos a hablar igualmente del papel de la mujer científica en Colombia y en el mundo. E igualmente vamos a hablar de nuestro qué hacer para poder realmente impartir en la academia la diversidad y el compromiso con las generaciones futuras. Hay algo que me gusta mucho y es que también queremos tratar el tema de cómo a través del autoconocimiento, la valentía y el amor se logran abrir puertas, logramos igualmente desarrollarnos como personas, desarrollarnos en el ámbito profesional. Esto también lo vamos a estar hablando durante alguna de las preguntas. Rápidamente voy a hacer la presentación de la doctora Brigitte. La doctora es una de las científicas más representativas en Colombia y un referente en temas de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas. Estudió biología en la Pontificia Universidad Javeriana, donde además tuvo una carrera en la docencia por más de 15 años. Tiene una maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de la Florida y es doctora honoris causa en gestión ambiental y doctora honoris causa en leyes por la Universidad Regina. Actualmente rectora de la EAN y creo que todos la conocemos y no necesito hacer una introducción más larga del perfil y de lo que ella representa para la comunidad científica y para las mujeres científicas en Colombia. Nuestra rectora, la doctora Ángela María Merchán, es maestra, doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación y licenciada en Español y Lenguas Modernas de la Universidad Pedagógica Nacional, con preparación y experiencia en el área de enseñanza, desarrollo de procesos investigativos y experta en temas de planeación, implementación curricular y acreditaciones de alta calidad. Para académico, para CONACES y el CNA. Actualmente nuestra rectora, una maestra, una gran persona que nos ha enseñado mucho. Y antes de darle la palabra a ustedes dos y de quitarle más tiempo, este es un gran espacio para contarles que la Fundación Universitaria de los Libertadores es la institución anfitriona de la OWS Colombia, la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Con la doctora Ángela hemos llevado este proyecto desde hace 2 años. Esta es una organización de la UNESCO y trabajamos constantemente por la visibilidad de la mujer científica colombiana. Entonces,
sea esta la oportunidad para darle aún más visibilidad a la mujer científica colombiana y para invitar a todas nuestras niñas y todas nuestras jóvenes a que visiten la página de la OWSD y que se inscriban. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Un Bueno, gusto, un honor estar acá. no, para nosotros es un honor, como lo estaba diciendo nuestra directora de investigaciones, Brigitte. Es un placer tener este espacio de conversación contigo, en particular porque como ella lo venía señalando, hay muchos asuntos en donde tú efectivamente puedes ser un referente para nuestra comunidad. Yo quiero enfocarme en uno en particular y o empezar por allí, y es precisamente la tradición y el desarrollo, el aporte a la investigación que se hace desde tu trayectoria como profesional, pero que muy especialmente en temas relacionados con la biodiversidad, con el cambio climático, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación real por la naturaleza, por los recursos naturales, por la conservación del medio ambiente como pilar fundamental de la vida. Digamos que en esos aportes que tú le has hecho, no solamente desde tu trayectoria profesional, sino como investigadora, forma parte de las rutas en las que nosotros también quisiéramos fortalecer el trabajo de todos nuestros investigadores y las investigadoras que tenemos en la institución, pero muy especialmente aprovechando el trabajo que nosotros hacemos con las niñas, tratando de motivar a las niñas y a las mujeres para que participen en el desarrollo de la ciencia. ¿Cómo podemos hacer, obviamente aprovechando contigo este ejemplo de desarrollo de la investigación para invitarlas, convocarlas, a hacer de esta ruta de la investigación no solamente un objetivo de desarrollo sostenible en cambio climático, sino una realidad y una necesidad para la vida de futuras generaciones y por supuesto de las personas que habitamos sobre el planeta? Un poco como mujer investigadora es la primera invitación que te hago para que conversemos de ese amor por la biodiversidad que tú tienes. Ah, pues muchas gracias. Ese es el tema que más emociona siempre, por supuesto, porque pues vivir en Colombia es un privilegio. Vivir en Colombia y crecer en medio de eh, esa biodiversidad exuberante desde pequeña representó para mí un espacio lleno de interrogantes, lleno de posibilidades, pues en la medida en que mis padres llevaron a mi hermana y a mí siempre en los viajes por el país, viajando por carretera, acampando, de una manera muy sencilla pero muy espontánea, y eso hizo que tuviésemos la posibilidad de conocer de primera mano pues no solamente las condiciones del paisaje y las condiciones de los territorios, sino también de la gente. Entonces, siempre tuve la posibilidad de tener una perspectiva relativamente articulada de los temas o de los temas biológicos y de los temas sociales. Y eso definitivamente marcó mucho toda mi carrera, el trabajo que hacía mi papá como analista de crédito agrario, el trabajo que hacía mi mamá como química y luego como empresaria, pues también fue muy importante. Así que diría yo que el amor por la biodiversidad pues se ha mantenido por estos 60 años que ya voy a cumplir, y que me sigue apasionando recorrer mi país, me sigue apasionando hablar con la gente acerca de la biodiversidad, pero por supuesto con un ingrediente adicional que trae la experiencia y los años, y es son las conversaciones complejas que hay alrededor de la biodiversidad en todas partes, en todos los territorios, y que a veces no se pueden percibir si uno no se sale del entorno, si uno no viaja un poquito, si uno no se mueve incluso fuera de Colombia. Yo creo que dejaría ahí esta primera impresión, porque cuando uno viaja a países mediterráneos, a países nórdicos, a países incluso del sur, se da cuenta que Colombia es un país extremadamente verde, un país extremadamente rico en agua, un país realmente muy distinto y excepcional a los demás, y que esa diferencia es tremendamente representativa para la toma de decisiones sobre lo que tenemos que hacer.
y normalmente tomamos decisiones con contextos eh, foráneos que no son los que deberíamos tener en cuenta. Entonces, la biodiversidad nuestra es realmente una condición excepcional y uno pensaría que toda la formación que hacen ustedes en la Fundación Universitaria de los Libertadores, que hacemos nosotros aquí en la EAN, debería tener de alguna manera una perspectiva que valorase esa condición de lo colombiano. De acuerdo, sabes que cuando yo pienso en los asuntos de biodiversidad, es difícil para mí no pensar en esa diversidad geográfica colombiana que tú bien has descrito, pero entonces cuando yo lo pienso como educadora y un poco ligándome a este título de este espacio que habla mucho de la diferencia, cuando nosotros hablamos de esa biodiversidad, de la riqueza, de los múltiples ecosistemas que nosotros encontramos en Colombia, de esa ruta que al final del día hay que recorrer para poder llevar no solamente la preocupación por la naturaleza, sino en este caso la educación a diferentes lugares de Colombia. Fíjate que lo que es una riqueza en términos de recursos naturales, de posibilidades, también se convierte en un obstáculo a la hora de pensar en el desarrollo en términos de educación, de cómo nosotros acercamos alternativas educativas a las diferentes regiones del país, porque una geografía tan rica y tan diversa al final del día también es imposible, no lo voy a poner como imposible porque estaría completamente en contra de lo que creo humanamente, y es que es posible llegar, pero cada vez es más difícil o ha sido siempre muy difícil acercar la educación a las diferentes regiones del país. ¿Cómo, Brigitte, se logra generar en las personas una preocupación por los territorios? En múltiples conversaciones o en conferencias tuyas siempre se ha señalado la importancia de la investigación y el reconocimiento que deben hacer quienes toman decisiones del origen del conocimiento en la investigación, en la educación. ¿Cómo hacemos para que a través de esa educación también lleguemos a estas poblaciones y les mostremos la preocupación, les hagamos entender que hay una preocupación por la riqueza que está a su alrededor, por el cuidado de los ríos, del mar, del agua, por el cuidado de las selvas, por el cuidado de los diferentes ecosistemas, que como tú lo dices, son ricos, pero estamos un poco aislados de poder realmente intervenir desde la academia y así lo siento. ¿Cómo hacemos para que esa riqueza, que debería ser un polo muy, muy positivo de desarrollo, se nos convierta en un obstáculo a la hora de educar a las personas para poderlo aprovechar? Y muy acertado, como lo dices, porque definitivamente cada vez que, por ejemplo, descubrimos una nueva especie, todavía en Colombia sucede continuamente, una nueva planta, un nuevo árbol, un nuevo pez, nos alegramos, pero al mismo tiempo, y otro problema, algo que se convierte en una evidencia de la complejidad que tenemos que abordar todos los días y que aparentemente no nos permite encontrar un modo de vida más sostenible o construir un modelo de bienestar más ajustado a esas condiciones. Y yo creo que es que el tema está asociado a una manera de educar basada en la simplificación, Ujú. que pues proviene de una forma de abordar el conocimiento a través del método científico y del análisis, pero que se ha quedado corta en su aproximación a los componentes de la realidad. Entonces, educamos tratando de identificar siempre los componentes principales de nuestro contexto familiar, de nuestro contexto urbano, rural, de nuestro contexto productivo, laboral, en fin, porque creemos que la complejidad es inabordable. Entonces, siempre está esa idea de simplifiquemos y sobre todo a los niños, tratemos de llevarles a un modelo y una metodología que aparentemente les ayude a entender de manera más sencilla el mundo. Y con eso lo que hacemos es matar en gran medida las interacciones que espontáneamente se hubiesen desarrollado o se desarrollan cuando uno habita el territorio y el paisaje. Cuando uno va a la ruralidad colombiana, cuando uno va y comparte con las comunidades indígenas o campesinas, encuentra que los niños y las niñas
tal vez no sean tan buenos en matemáticas o en lectoescritura, pero definitivamente tienen las ventajas de habitar esa complejidad, de habitar esa ruralidad. Entonces tienen unas habilidades adaptativas tremendas, tienen habilidades de trabajo en equipo y de trabajo incluso entre edades mucho más marcada, porque pues el mundo para ellos es más integral. Entonces, tal vez una visión de la educación, voy a decirlo de una manera muy drástica, menos moderna, pero no más premoderna, sino que nos permita entender la complejidad. Una aproximación desde la complejidad, que no quiere decir que la educación sea complicada, Ujú. sino que acepte las múltiples interacciones que se crean entre la biodiversidad, la diversidad cultural y humana, y que las dejemos fluir. De hecho, su merced que trabaja en los temas de lenguas, entiendo, en idiomas y seguramente se enfrenta todo el tiempo al problema de traducción. ¿Cómo hacer para que la interculturalidad no sea un problema de traducción, sino un problema de una oportunidad de convivencia y de interculturalidad? Ujú. ¿Cómo hacer para que la educación no sea simplificadora y homogeneizante, sino por el contrario, sea inspiradora y creadora de nuevas relaciones? Ahí es donde está la complejidad del tema. Tú lo acabas de El reto que decir. nos toca a nosotras, sí. Claro, claro, ahí es donde efectivamente no sé, habita la mayor complejidad. Es cómo hacemos nosotros para acercar mayores y mejores posibilidades a todas las personas en en un espacio o a través de unos lenguajes que sean comunes, pero que a su vez respeten, como se Ujú. llama este espacio, como evoca este espacio, que respeten la diferencia, que entiendan la particularidad. Tú sabes que esta es una institución que se ha declarado incluyente, diversa y cercana, Ah, qué entendiendo la bueno. diversidad desde la particularidad de todo, o sea, desde todos somos sujetos y seres únicos y como sujetos y seres únicos tenemos necesidades y tenemos necesidades, intereses, capacidades únicas también. Entonces, en la perspectiva de poder llevar la educación a todas las personas y dar una respuesta a cada una de estas necesidades, es donde yo creo que se cimenta toda la complejidad de esta tarea, ¿sabes? Porque Claro, porque ahí estamos ante el riesgo de la fragmentación máxima. exacto. Reconocer que cada persona es única, diferente, tiene sus talentos, sus particularidades, sus necesidades, sin reconocer al tiempo que necesitamos crear nuevas posibilidades para que esas personas se vinculen unas con otras y eh, entiendan que son complementarias. La Exacto. diversidad a lo que nos lleva es eso, porque si no, cada quien acaba en un paroxismo de egolatría y narcisismo, creyendo que el mundo de cada quien es único y no necesita a nadie más para nada, que es un poco lo que está sucediendo en algunos ámbitos. Entonces, el reto de la educación, primero reconocer este hecho que reconoce, pero luego crear el contexto donde todos nos sintamos que hacemos parte de algo relevante, que todos podemos aportar desde nuestra diferencia. Sí, no importa si somos marcianos o no importa si solo hablamos 17 idiomas o medio o tenemos habilidades artísticas particulares. Todos tenemos la capacidad de contribuir y de contribuir apasionadamente con los retos que nos presenta el mundo. Esa yo creo que es como la ética de nuestro tiempo, ¿no? Sí. La obligación que tenemos como universidades, crear esa matriz contextual para que los estudiantes, los colaboradores, todo el mundo diga, ah, aquí tengo un lugar importante para participar de. ¿Y de qué? Pues de la reconstrucción del conocimiento, de la creatividad, de la solución de problemas. Y yo creo que esa matriz, para poder que sea realmente una matriz respetuosa y no destructiva de esa diversidad que acabamos de reconocer, es un ejercicio artístico. El único lenguaje y la única posibilidad en donde podemos operar en conjunto es a través del arte, a través de la eh, transfiguración de las emociones, por decirlo así. Y eso todavía no lo sabemos hacer, no sabemos muy bien cómo es el tema de la creación colectiva,
o de la construcción colectiva de conocimiento. La ciencia nos ayuda en ciertos ámbitos, ciertos métodos, la administración, esta es una universidad de administración de empresas y de gerencia, ayuda a que los talentos de las personas se complementen entre sí para lograr hacer cosas. Pero eso no es suficiente. Uno necesita el arte como una declaración fundamental. Tremendo reto. No, no, yo no sé cómo estén ustedes en los temas de arte, por ejemplo. Yo creo que cuando tú dices tremendo reto, casi que estás hablando un poco del sistema educativo colombiano, ¿sabes? Ah, sí. Cuando, sí, o sea, ese es un reto realmente para todos. Mira, hay dos cosas que quiero señalar de la intervención que acabas de hacer que me parece muy, muy importante, y es que entender esa diversidad en donde todos somos sujetos y seres únicos, capaces obviamente de ser y desenvolvernos como únicos o creer que efectivamente así es, tú lo dijiste, nos pone en riesgo también un poco de generar rupturas en lo que debería ser un ecosistema en donde se entienden diferentes componentes, en donde además unos entran a ser complementos de otros, porque de lo contrario empezamos a caminar un poco por el destino que cada quien marque a través de unas líneas que no se conectan jamás con otras. Entonces, el pensar de esa manera, desde esa diversidad o desde el respeto a esa diferencia, también pone en riesgo el concepto de comunidad que me parece fundamental en la construcción de sujeto también. O sea, en que bueno, o sea, ¿a dónde nos vamos a devolver entonces cuando pensamos que somos sujetos que efectivamente podemos estar, como tú lo dijiste, en una egolatría única, en donde creemos ser dueños de absolutamente todo y capaces de absolutamente todo? Y al final eso va en desmedro del concepto de comunidad también. Y Ujú. lo segundo tiene que ver con las artes y el reto que no solamente para los libertadores, sino como yo te decía, es como un reto para todo el sistema educativo colombiano, porque fíjate que ha sido, hay algo que yo leía cuando miraba parte de lo que tú decías, y perdón que suene un poco perdida porque es que quiero conectar como tres asuntos al tiempo. Eh, el tratar de hacer que se recupere la confianza en la educación y la confianza en la academia es fundamental para la toma de las decisiones. Cuando yo pienso en la toma de decisiones en términos de la educación, pienso que se desconoce precisamente ese saber de la academia. Y lo digo en cuanto a este reto que acabamos de señalar, y es que, por ejemplo, las artes, por ejemplo, la música, la danza, la cultura, todo lo que tiene que ver con la recuperación, el mantenimiento de algunas costumbres, el reconocimiento de región, de personas en territorio, de la riqueza efectivamente de territorio, la corporeidad, asuntos relacionados con la educación física, la ecología. Son asuntos que yo estudié cuando yo estudié, ¿sabes? En mi básica primaria, en mi básica secundaria. Hoy tenemos un gran problema alrededor de los idiomas, pero cuando yo estudié veíamos francés de manera obligatoria, francés e inglés, en décimo y en once. Ahora ya no, pero hoy lo estamos lamentando. Entonces, el arte y el trabajo por el arte y el acercamiento a cualquier tipo de arte o manifestación de arte es algo que desde la escuela se sacrificó muy rápido, igual Sí, que todos porque, los temas relacionados con ecología. sí, sí. Sí, porque desde pequeñitas, digamos, en la infancia se promueve mucho el arte porque es neurológicamente estimulante, porque Exacto. permite la creatividad en los niños y todo, pero a medida que vamos creciendo nos van diciendo, bueno, ahora sí póngase seria y empiece a hacer como algo, Otra cosa. a hacer cosas útiles. Y bajo esa perspectiva, el arte se convierte en un elemento subsidiario a menos que demostremos que tenemos un talento excepcional. Entonces aparece la competitividad artística como un factor de diferenciación y pues y acabamos en la voz, acabamos Otra cosa. haciendo que aparentemente el arte sea un factor de concurso, de diferenciación de concurso, eh, que hace que el 99% de los seres humanos seamos miserables porque no tenemos talento. Entonces, pues yo no puedo competir con nadie en temas, pero eso no quiere decir que no tenga acceso o no pudiese tener una vida artística. Y eso me parece a mí que hay que recuperarlo a fondo en nuestra sociedad, el papel del arte, porque además, y vas hacia allá con la ecología, eh, el mundo como tal es una creación colectiva. El planeta es una creación colectiva Sí. donde convergemos todos, peleamos, discutimos, controvertimos, pero el planeta es una obra de arte. El cuerpo es una obra de arte en la que permitimos que terceros intervengan con ciertas reglas de juego, pero es una creación colectiva y una creación placentera.
ojalá placentera, no una creación torturadora. Entonces, tenemos todos estos estereotipos asociados con el cuerpo, todo la simplificación y la imposición sobre los patrones de belleza que hace que a partir de una idea estética, en vez de disfrutar, nos estemos torturando todos y todas. Y así sucesivamente con todas las cosas. Una empresa debería ser una obra de arte, una universidad, una institución, una ciudad, en fin. Tendría que tener una perspectiva de ese tipo para que el conocimiento apasionado sea el que transfigure la realidad, no el conocimiento solamente utilitario, ni el conocimiento egoísta, porque eso es, digamos, ese es el gran problema de nuestra época y de la fragmentación máxima en la que estamos viviendo. Entre más avanzamos en este tema, yo digo, bueno, no van a caer en desesperanza las personas que nos están escuchando. Ah, no, Precisamente, hoy no es el apocalipsis. no, 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 no lo es. O sea, las personas que nos están escuchando, efectivamente estamos tratando diferentes temas, incluso desde una misma perspectiva. Yo insisto como en la denominación de este espacio, porque es el amor en tiempos coléricos de la diferencia, y me parece tremendamente llamativo por muchísimas razones. Cuando, cuando nosotras conversamos precisamente sobre asuntos relacionados con la biodiversidad, con la preocupación del ser, del cómo estar, del cómo tratar de parecer también, porque al final del día, hoy las personas están siendo llevadas a eso, me quedan entonces diferentes preocupaciones, ¿sabes? No para transmitírselas a las personas que nos están oyendo, estamos trabajando precisamente para que las cosas empiecen a tener Sí, un claro. sentido, claro, porque pues al final hablar de los temas es el primer paso para que efectivamente podamos construir un saber desde algún lugar que sea común a todos y que nos permita a todos encontrar respuestas, las respuestas a las múltiples preguntas que nos podemos estar haciendo. Hoy yo me hago una pregunta relacionada un poco, Brigitte, la perspectiva funcional, porque también existe cuando yo mm, veo o cómo me aproximo a un objeto desde el lugar que efectivamente soy capaz de hacerlo, cómo nosotros empezamos a construir a través de la investigación esos parámetros comunes que le ayuden a estos niños, no de manera disciplinar, sino un poco de una manera mucho más social, aproximarse a todos los elementos de la vida cotidiana que le muestran que hay diferencias, que es diferente y que hay personas que son diferentes en múltiples sentidos, pero que la diferencia efectivamente también es riqueza. Eso como nosotros logramos hacer que las personas comprendan que tú seas diferente es lo más sensacional que te puede pasar, es lo más fantástico que te puede pasar. Pierde tu interés y tu deseo de ser igual a los demás o de entrar en la cadena en donde todos caminan y se ven semejantes, porque al final del día nuestros niños hoy pierden demasiado tiempo en ellos, ¿sabes? Y dejan de construir cosas muchísimo mejores por estar preocupándose por el cómo me ven, por el cómo, ni siquiera es el cómo me ven, sino el cómo me ven, que me lo digan para saber entonces quién soy y cómo soy. ¿Cómo hacemos en las universidades para trabajar sobre esos temas? Como yo te decía, esta es una institución que se ha declarado incluyente, diversa y cercana. Queremos construir o sea, son conceptos enormes Sí. para traerlos y concretarlos a la universidad. Desde el lenguaje, tú lo decías, me resisto a que el asunto sea simplemente una denominación de te incluyo porque utilizo una palabra en género masculino, en género femenino, no, me resisto a ello. Hay mucho más allá de todo esto, pero en principio, ¿cómo te ves tú para que nosotros efectivamente podamos trabajar con nuestros niños y ayudarles a construir ese concepto un poco de sí mismos? Me encanta la idea de no reducir la diversidad a la taxonomía, porque es Ujú. que yo lo vivo constantemente. La comunidad LGBTQIA+, y cada 6 meses aparecen nuevos Ujú. reclamos identitarios, y la bandera, es decir, un proceso de fragmentación tremendo que se une en una comunidad que nadie realmente entiende qué es lo que está compartiendo, aparte de la discriminación, eventualmente, o de la incomprensión. Pero pues uno no construye una comunidad creativa y gozosa a partir de la exclusión.
Uno busca es que la diferencia se convierta en un motivo de reconocimiento gozoso y de creatividad. Entonces, ¿cómo hace uno para que los niños no acaben etiquetados como niños hiperactivos, como niñas vanidosas, como niños amanerados, en fin? Porque todo el mundo etiqueta a todo el mundo para incluso poder ejercer con sus hilos de poder el control de sus Así, claro. personalidades. Incluso los padres hacemos eso con nuestros hijos. Es muy complicado, digamos, hacer ese ejercicio de introspección para crear personas libres, para guiar personas libres y además gozárselas, porque nada más maravilloso que, por ejemplo, una paternidad, una maternidad gozosa en ese Claro. sentido. Pero entonces ahí tal vez la alternativa que surge es la reflexión en el proceso, en entender que todas las cosas están continuamente cambiando y en movimiento y que lo que uno cree que define hoy para nada es una camisa de fuerza o una marca identitaria que va a persistir para siempre. Entonces, porque el niño fue malo, malo entre comillas, no tuvo las habilidades para participar activamente en las matemáticas de segundo grado, ya quedó marcado toda su Siempre. vida por ser malo en matemáticas y entonces ya quedó excluido de un universo maravilloso. No, para nada. Aquí Gabriela, que está conmigo, sufre mucho con la estadística. Dice, no, no, yo soy comunicadora, a mí las matemáticas y la estadística no son para mí. Y le digo, no, el problema no es tuyo, el problema somos los demás que no logramos mostrarte la belleza de la estadística como una aproximación a la organización del conocimiento parcial, incompleta, con sus reglas de juego, pero es un idioma. Entonces, si tú aprendes a hablar ese idioma, te va a abrir insospechadas posibilidades. Pero entonces la idea de que todas las cosas se expresan a través de procesos implica cuestionar la estabilidad de las identidades, la estabilidad de todas las cosas. Y eso le da mucho susto a la gente, porque la gente mm, nos han dicho a las personas que tenemos que tratar de aclararnos, que tenemos que tratar de estabilizarnos, que tenemos que tratar em, de ser una persona íntegra, pero en el sentido de ser confiable en que no estás cambiando, de que no tienes diversas facetas, de que no eres muchas personas en una, porque entonces no voy a poder saber muy bien quién eres tú. Y eso a mí me da mucha risa porque todas las personas somos muchas personas al mismo tiempo. Tenemos expresiones muy diferentes, contextuales. Si yo estoy aquí en la universidad como rectora o como miembro de una comunidad universitaria, pues eh, tengo unas expresiones y una forma de interactuar con la comunidad que es muy distinta a la forma de interactuar cuando yo estoy en una comunidad internacional cuando yo represento a Colombia en un convenio multilateral o cuando estoy trabajando o conviviendo con una comunidad indígena para tratar de abordar cierto problema. Yo soy muchas Brigittes y eso no me convierte en una esquizofrénica eh, porque no pierdo conexión entre unas y otras. Pero sí, me genera cierta inestabilidad. Mis emociones son a veces un poco incontrolables, como yo creo que las de muchas personas, pero es porque eso significa ser humano. En vez de tratar de reducir el ámbito de lo que significa ser una persona, entonces usted es fulana, educadora, madre de familia, pensionada. Ya, eso es a lo que tiene derecho. No, no es una persona indescriptiblemente rica en términos de sus expresiones y sus capacidades. Y eso en la educación es fabuloso, porque los niños y las niñas inmediatamente sintonizan. Hoy soy una superhéroe, mañana soy una protectora de las ranas, pasado mañana soy una matemática o una astronauta, y así sucesivamente, y todo el mundo va explorando el universo y se va explorando y haciendo a sí mismo a través de ese proceso. Entonces la educación es el acompañamiento a ese proceso que dirán muchos no, pero pues eso lo que genera es gente loca. Y por eso a los artistas les dan tan duro a menos que sean exitosos. Entonces, claro, lo que tenemos es que criar artistas, independientemente de que después sean abogados o que sean enfermeras o que sean abogadas. Porque lo más importante, la cualidad más importante de lo humano es lo artístico. Entonces, pues yo no sé si nos atreveríamos a reconocer que somos artistas
por lo menos del performance, del teatro cotidiano, porque todos los días tratamos de ser nosotros Claro, mismos y salir a representarnos. sí. Eh, y luego somos nuestro trabajo, nuestras tareas. Me dicen, ¿y usted qué es? ¿Bióloga? Pues no, hago, estudié biología, hago algo de biología, pero realmente eh, mi primer trabajo es ser actriz. Creo que soy una actriz consciente, una actriz que no hace cine ni hace televisión ni nada, pero que tiene un performance particular en este mundo. Eso puede ser para muchos, como decía, una perspectiva riesgosa de la definición de la personalidad o del quehacer, pero para mí es muy satisfactoria, muy tranquilizadora y muy emocionante, porque cada día tengo que pensar quién vengo siendo hoy. ¿Quién se necesita hacer el día de hoy? Sí, También. exacto. Hoy me tocó ser ama de casa. Hoy me tocó quedarme a limpiar y a ayudarle a la familia a hacer esto y lo otro. Hoy soy parte de otra red de intereses y en todas esas redes hago cosas importantes y valiosas para la sociedad. Entonces son satisfactorias. Claro. A mí me parece una perspectiva de verse y de ver la vida liberadora. Si quieres mi opinión, y acá es la opinión de Ángela Merchant. Sí, claro, reconocerse como las múltiples personas que efectivamente necesitamos ser cada día para pasar en el día a día por las diferentes situaciones que se pasan, sí, me parece tremendamente liberador. No me parece extraño, todo lo contrario. Hay una cosa que pienso, Brigitte, cuando yo te escucho hablar precisamente de esas diferentes personas que habitan en nosotros y que van emergiendo de acuerdo con pues con el contexto, con el momento, un poco con los impulsos de día o incluso, como tú lo decías, de una manera muy racional, desde la planeación de quién voy a ser hoy o quién quiero que efectivamente prime en mi día. Cuando empezamos a planear esta charla por la denominación, pues fue inevitable pensar en el libro, ¿no? Por un título semejante, por supuesto. Entonces yo pensaba en el amor en los tiempos del cólera y yo decía, me llevó muchísimo a pensar efectivamente en una historia de amor larga que pasa por ser diferentes tipos de amor en el tiempo porque al final del día es un amor que va cambiando y que va mutando de acuerdo con las diferentes circunstancias y se mantiene, claro, se mantiene en el tiempo, pero pues va cambiando. Me quedo un poco con esa historia de amor, pero me quedo con el tema del amor precisamente visto desde esas diferentes personas que necesitamos ser, porque aquí ya escuchándote y respetando profundamente lo que tú señalas sobre ti misma, yo te digo, soy una persona que se moviliza a partir del amor. Lo que a mí no me despierte amor no me va a mover absolutamente nada. O sea, Totalmente de acuerdo. sí, o sea, si no siento amor por las cosas, difícilmente van a lograr que yo mueva una pestaña. Y lo hago así durante toda mi vida, para todas las cosas de mi vida. Entonces, mis roles están determinados un poco desde ese juego del amor que puedo tener con los objetos o con los sujetos que rondan mi vida. Cuando nosotras hablamos sobre esto y yo te escucho hablando de las expresiones digamos, de esas expresiones contextuales que van evocando la diferencia entre lo que eres, o en mi caso, entre lo que amas, o en el caso de los demás, entre lo que debes ser. ¿Cómo logramos que las personas más jóvenes efectivamente encuentren un camino para conciliar todos esos seres que habitan en ellos? Que en sus luchas cotidianas los empiezan a despreciar sin entender por qué están allí, o los empiezan a aislar sin querer reconocerlos como parte de sí mismos, y son esos otros seres que también están allí, forman parte de su persona, los hacen ser quienes son, pero que de una u otra forma nuestros jóvenes rechazan de manera constante y ese constante rechazo por lo que se es o por las personas que habitan en sí mismo, por no entenderse un poco desde ese amor o desde la necesidad de ser todas esas personalidades al tiempo, los llevan a ser frágiles, inestables a nivel social, frágiles a nivel emocional, frágiles incluso a nivel mental, que es una de las problemáticas principales que yo veo.
en la universidad hoy cuando trato de aproximar nuevamente a los niños y a los jóvenes es el no poder entender quién son, pero empezar a buscar quién son a partir de rechazar todo lo que ya saben que son, todas las personas que están en ellos, todo lo que los hace amarse, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no es igual a los de todo, a lo de todos los demás. Cuando pienso en ello desde una perspectiva de, bueno, ¿cómo hago para que lo integres, para que convivas con él, para que habites con todos tus tú? Como Sí. desde dónde lo trabajamos. También tú crees desde el arte, desde la música, desde dónde. Pues es una pregunta que yo me hago constantemente porque como soy una persona que se mueve por el amor, me gustaría que las personas pudieran sentir ese amor en principio por sí mismos. Y no es así. No, porque somos jauría. Nos Sí. peleamos con nosotros mismos, con nosotras mismas todo el tiempo, porque estamos pues llenos de obligaciones implantadas desde la primera infancia. Tienes que hacer esto, de disciplinas, digamos, la educación siempre ha sido entendida como el proceso de disciplinar el ciudadano, no de indisciplinarlo. Son las escuelas, digamos, alternativas, las escuelas eh, eh, heteronormativas, las que siempre están planteando una educación liberadora. Ujú. Entonces, ¿qué significa una educación liberadora? Desde la primera infancia, pues es una educación muy retadora para los educadores. Y como educadores hablo de la familia en primer lugar, luego la comunidad cercana y luego pues todo el resto, incluida la comunidad eh, de la institucionalidad educativa. Por eso también tantas personas hoy en día optan por la escolaridad en casa. Dicen, no, yo no voy a poner a mis hijos a que sean adoctrinados, porque es que la educación primaria y en bachillerato se ha convertido en gran medida en una educación adoctrinante o atontante. Eso no es Sí, una denuncia nueva, esto es una sí, sí, discusión sí. de piagetiana y una discusión filosófica muy extensa, pero no la hemos resuelto. Entonces, ¿cómo incluso desde una ética individual contribuimos a cuestionar la noción de una educación disciplinaria, una educación autoritaria, una educación llena de buenas intenciones, pero de malas prácticas? Ujú. Eh, que es la que implica que el infierno, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Yo sé lo que te conviene, tú deberías hacer esto. Yo te ofrezco la llave de la felicidad, por aquí es que tú tienes que comer. Y todos los coachings, todos los sistemas de acompañamiento y fortalecimiento personal que normalmente son engaños, son trampas, o son, no, ¿cómo fortalecer la capacidad propia de hacerse la pregunta, ¿y hoy quién vengo siendo? Y como qué clase de persona eh, eh, vengo siendo a partir, obviamente, de mi trayectoria, no del capricho, sino y de mi contexto cotidiano. Hoy vengo siendo, pues, una mujer de tales características, si eso es lo que yo quiero privilegiar, o una profesional, o una artista, en fin, el quién vengo siendo es muy importante y es un ejercicio de introspección que no implica, pienso yo, convertirse en monje ni en ni implica una disciplina eh, tremendamente exigente, pero sí implica una valoración de lo personal en el contexto de lo colectivo. Hoy, ¿quién vengo siendo en esta universidad? Como Brigitte, quién vengo siendo como Brigitte en el contexto de mi familia, en el contexto de las personas con las que comparto espacios o en muchos otros contextos. Y cuando voy viendo eso, digo, aquí me siento, creo que vamos, es interesante, estoy gozándomelo, aquí no está tan chévere, ¿por qué será que no logro, esto no me funciona? Entonces esa multiplicidad, digamos, de perspectivas con las que me habito, hacen que mi vida no se resuelva en un on-off. Fracasé, tuve éxito, no, sino en centenares de perspectivas que aparecen y desaparecen y que me llenan de sentido, porque pues no se trata de hacer que la felicidad sea equivalente a la alegría, sino a una, yo creo que a una satisfacción
de la combinación de expresiones de la persona. Entonces, eso enseñarlo creo que es muy complicado, porque si uno trata de enseñarlo está en contra de su propia perspectiva. Esencia, que sí, Ahí es claro. que, de una manera muy respetuosa, siempre tratar por lo menos de no ser víctima de quien te quiere enseñar y de hacer de la convivencia un trabajo creativo permanente. Y las artes siguen siendo muy importantes para eso, pero la conversación como esta es un ejercicio fundamental. La conversación, y puede ser con el chat GPT, sigue siendo importante. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahí creo que señalamos como los otros asuntos. Yo, obviamente, creo ya que podríamos quedarnos conversando muchísimo tiempo. Esto hay que pasarlo como por un café, sacarle mucho más tiempo para que tú y yo conversemos, pero me toca ser fiel con el tiempo A que las 6 ya puede uno empezar a tomarse un vinito para la conversa, porque ya no es horario laboral. Ah, bueno, perfecto, no a las 6, pero entonces tenemos es que abrir otro espacio después de las 6 para pasar esta conversación por vino, porque creo que sería muy, muy interesante y podría durar muchísimo más. Brigitte, yo te agradezco enormemente. Ahí las personas que nos están escuchando en este momento son obviamente los investigadores de la institución, las investigadoras, profesoras, muchísimos estudiantes que sé que tienen una profunda admiración por tu trayectoria académica, que obviamente son personas amantes del medio ambiente, que se preocupan constantemente por muchísimos temas que efectivamente tú has trabajado y has investigado, que hay muchas mujeres acá que efectivamente no me perdonarían si no te reconozco como uno de los referentes más importantes que tienen efectivamente para constituirse y creerse y amarse como mujeres día a día, pero también muchísimos hombres que aprenden de personas como tú la importancia y efectiva del respeto por el otro, del respeto por la diferencia, pero muy en especial del respeto por sí mismo, por entenderse como ser, por saber quién efectivamente se es y por respetar quién efectivamente se es para hacerlo de manera libre. Hablamos del arte, habla como uno de los elementos muy, muy importantes para lograr efectivamente construirse como sujeto. Yo comparto completamente esa postura. Hablamos también de corporeidad de manera tangencial, de medio ambiente, de biodiversidad. Hablamos de muchísimas cosas y yo te agradezco enormemente este espacio. Quiero darte los últimos segundos para que tú ya te dirijas a nuestra audiencia. Sé que hay personas de la EAN, de los Libertadores y muy seguramente de otras universidades, porque yo también tengo que decirte que mi hija es full admiradora tuya, también mi sobrina, entonces ahí se va extendiendo obviamente el El público círculo. de las personas que te están oyendo. Agradezco muchísimo el espacio, lo he disfrutado muchísimo, en verdad, te lo agradezco mucho y ya cierro acá para que tú puedas despedirte de esta audiencia maravillosa que nos acompañó el día de hoy. Ángela María, pues no, muchas gracias a ti por una conversación deliciosa, qué grato empezar la semana además así. Y por supuesto un saludo muy, muy cariñoso a toda la comunidad de los Libertadores, a todas las personas que eventualmente están escuchando esto o que la puedan volver a escuchar después. Uno se sorprende de ver en dónde acaban las palabras que pronuncia, para bien y Así para es. mal. Pero realmente, pues, un mensaje muy muy esperanzador para todo, porque en algún momento mencionaste que no vamos a hablar de la pérdida de esperanza o del apocalipsis, porque las crisis nos dan duro, eh, básicamente porque estamos aquí presentes, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de libertad, estamos a cargo de universidades que tienen valores y compromiso muy grande con los principios liberales, digamos, del conocimiento, y eso es fundamental. Así que nos va a ir bien, nos tiene que ir bien porque queremos a nuestros hijos, a nuestras hijas y a todos los que vienen y podemos crear ese mundo que tanto criticamos y espero que lo creemos mejor. Seguramente así será. Brigitte, Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias Jenny Dana, muchas gracias a todas las personas que están acá en esta tarde con los Libertadores y nuestra rectora de la EAN. Muchísimas gracias por el espacio. cuídense mucho. Chao. Chao. Chao, Jenny, que estés bien. Chao, muchísimas gracias.